¿Alguna vez te has cuestionado cómo reconocer si posees el don del discernimiento espiritual? La Biblia enseña en 1 Corintios 12:10 que el Espíritu Santo otorga diferentes dones, entre ellos la capacidad de distinguir entre los espíritus. Aunque este don puede ser sutil, su impacto es profundo, ya que permite reconocer la verdad en medio de un mundo de incertidumbre. Hoy analizaremos 4 señales que pueden indicar que has recibido esta bendición especial. ¿Estás listo para comprender cómo este don puede ayudarte a estar más alineado con la voluntad de Dios? Esta percepción espiritual no surge por casualidad, ni se trata de una simple habilidad humana. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados con un propósito específico. En 1 Corintios 12:10 se menciona claramente que el discernimiento espiritual es uno de los dones distribuidos por el Espíritu según su voluntad. A menudo malinterpretado, este don tiene la capacidad de revelar lo que está oculto, permitiendo distinguir la verdad en medio de la confusión. El discernimiento espiritual es una señal de nuestra relación con Dios, un recurso que nos ayuda a diferenciar lo sagrado de lo profano y lo divino de lo terrenal. Muchas veces no somos plenamente conscientes del valor de este don hasta que nos vemos en situaciones que nos obligan a depender por completo de la dirección de Dios. A lo largo de la Biblia se pueden encontrar ejemplos de cómo este don ha sido utilizado por Dios para guiar a su pueblo en momentos críticos. Un caso es el del rey Salomón, quien no pidió riquezas ni fama, sino entendimiento para juzgar correctamente. En el primer Rey 3:9, Salomón ruega: concede a tu siervo un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal. Este pasaje resalta que el discernimiento no solo es un don, sino algo que se puede buscar y desarrollar en una relación estrecha con Dios. Pero, ¿cómo saber si este don está activo en tu vida? El discernimiento espiritual no siempre se manifiesta a través de señales visibles o revelaciones extraordinarias. En muchas ocasiones aparece como una convicción interna, una sensación persistente que impulsa a actuar con seguridad, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Una vez, una mujer enfrentaba una decisión crucial y debía escoger entre 2 opciones aparentemente similares. A pesar de que ambas parecían beneficiosas, había algo que le generaba inquietud respecto a una de ellas. En oración, pidió dirección a Dios y sintió una gran paz al considerar la otra alternativa. Con el tiempo, comprendió que su elección la había protegido de una situación difícil. Este es el tipo de dirección que solo el Espíritu Santo puede brindar, una conexión directa con Dios que trasciende el entendimiento humano. En el libro de Daniel se encuentra otro ejemplo notable de discernimiento espiritual. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, ninguno de sus consejeros pudo interpretarlo. Sin embargo, Daniel, fortalecido por su relación con Dios, no solo explicó el sueño, sino que también comprendió su verdadero significado. En Daniel 2:20-21, él alaba a Dios diciendo: Él revela lo profundo y lo escondido. No obstante, poseer este don no siempre es fácil. Muchos que lo tienen sienten que perciben cosas que otros ignoran. Tal vez has advertido a alguien sobre un peligro sin que te hayan escuchado, o has sentido una incomodidad inexplicable en ciertos lugares o con ciertas personas. Esto no es coincidencia, es el Espíritu Santo revelándote algo más allá de lo visible. Así como Elías discernió la voz de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave, 1 Reyes 19:11-13, el discernimiento requiere una escucha atenta y una disposición a recibir lo que Dios quiere mostrar. El discernimiento espiritual no solo es para beneficio personal, sino que también contribuye al crecimiento de la comunidad de fe. En Hechos 5 se narra el caso de Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar a la iglesia con una ofrenda falsa. Pedro, guiado por el discernimiento, descubrió su mentira, dejando en evidencia la gravedad de su acción. Este episodio demuestra cómo el discernimiento puede servir para proteger la integridad de la comunidad cristiana y mantener su pureza. Es fundamental recordar que este don no es algo que pueda manipularse o usarse arbitrariamente. No se basa en emociones o razonamientos humanos, sino en la dirección de Dios. 1 Juan 4. 1 advierte:
No crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus vienen de Dios. Esta exhortación nos recuerda que el discernimiento exige una vida de oración, estudio de la palabra y comunión con el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, muchos han sido guiados por este don y han visto cambios significativos en sus vidas y en las de quienes los rodean. Un ejemplo es la madre de Moisés, quien percibió que su hijo tenía un destino especial y decidió ocultarlo durante 3 meses, desafiando un decreto real. Su discernimiento no solo salvó a Moisés, sino que también permitió que se cumpliera el plan de Dios para liberar a Israel. Este ejemplo muestra que el discernimiento requiere valentía y fe, especialmente cuando las circunstancias parecen adversas. El discernimiento espiritual también es clave en tiempos de conflicto. Cuando Salomón se enfrentó a la disputa entre 2 mujeres que aseguraban ser la madre del mismo niño, su decisión demostró una profunda sabiduría. En el primer capítulo de Reyes, versículos 25 a 28, utilizó su discernimiento para revelar la verdad y resolver la situación de una manera que todos reconocieron como divina. Este relato muestra que el discernimiento no solo ilumina la verdad, sino que también facilita la justicia en situaciones difíciles. Este don es una invitación a confiar en Dios. A menudo no se comprende por qué ciertas cosas se sienten de una manera u otra, pero el discernimiento requiere actuar con fe en lo que Dios revela. Proverbios 3, 5 a 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo resume el corazón del discernimiento espiritual. Una entrega total a la dirección de Dios, incluso cuando la lógica humana no lo entienda. A medida que profundizamos en este tema, es importante recordar que el discernimiento espiritual es un regalo invaluable. No es señal de superioridad, sino una muestra de la gracia de Dios en acción. Es una herramienta que ayuda a enfrentar los desafíos del mundo, guiando siempre hacia la verdad, la justicia y el propósito. Presenta como una confirmación clara de la dirección de Dios. En el contexto del discernimiento espiritual, la paz actúa como una brújula interna que guía, asegurando que las decisiones tomadas están alineadas con la voluntad divina. Filipenses 4:7 nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no se refiere únicamente a un sentimiento de tranquilidad, sino a una certeza interna que solo el Espíritu Santo puede dar. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es una manifestación del discernimiento espiritual, una señal de que Dios está obrando en medio de la incertidumbre. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que Dios usó su paz para dirigir a su pueblo. Cuando Gedeón fue llamado a liderar a Israel contra los madianitas, buscó una confirmación clara de que Dios estaba con él. En Jueces 6:23 a 24, después de una manifestación divina, el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. En respuesta, Gedeón construyó un altar y lo llamó El Señor es Paz, reconociendo que aquella sensación no era producto de su propia mente, sino de la presencia activa de Dios en su vida. El discernimiento espiritual expresado a través de la paz no significa que el camino estará libre de obstáculos, pero sí garantiza que Dios está en control. Un ejemplo claro de esto es la vida de Jesús. En medio de una tormenta, mientras sus discípulos estaban aterrorizados, Él dormía en completa calma. Marcos 4:38 a 39 relata cómo, tras despertarse, reprendió al viento y al mar, trayendo tranquilidad a la situación. Su paz no provenía de la ausencia de problemas, sino de su confianza absoluta en la soberanía del Padre. Este episodio nos enseña que la paz divina no es lógica desde la perspectiva humana,
sino un fruto del discernimiento espiritual. Cuando enfrentamos decisiones que parecen abrumadoras, es fácil dejarnos llevar por el miedo o la duda. Sin embargo, el discernimiento espiritual nos permite reconocer que la paz de Dios es un indicador de su aprobación. Esta paz no solo calma nuestro corazón, sino que también nos da la valentía para actuar. Josué, al ser llamado a guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, recibió una instrucción clave en Josué 1:9. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras le dieron la seguridad necesaria para avanzar con confianza, sabiendo que la paz de Dios lo acompañaba. El discernimiento que se manifiesta a través de la paz también nos alerta cuando algo no está en armonía con la voluntad de Dios. La falta de paz, una inquietud persistente en el espíritu, puede ser una advertencia del Espíritu Santo. En Hechos 16, 6-7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu les impidió hacerlo. Aunque no se detalla cómo recibieron esta dirección, es evidente que una falta de paz los llevó a cambiar su rumbo. Este pasaje nos recuerda que el discernimiento espiritual no solo nos guía hacia lo correcto, sino que también nos protege de decisiones equivocadas. La paz de Dios no debe confundirse con comodidad o ausencia de conflictos. Muchos hombres y mujeres de fe han experimentado paz en medio de grandes pruebas. Pablo, encarcelado y enfrentando persecuciones, escribió a los filipenses sobre la alegría y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su discernimiento espiritual le permitió ver más allá de las circunstancias y comprender que su sufrimiento tenía un propósito en el plan de Dios. Esta paz es testimonio del poder transformador del discernimiento espiritual y de cómo este don nos conecta con la perspectiva divina. El discernimiento también nos enseña a esperar en Dios, confiando en que su paz confirmará el momento y la acción correctos. Cuando David fue ungido como rey, no asumió inmediatamente el trono, a pesar de que tuvo oportunidades para tomar el poder por la fuerza, como cuando tuvo a Saúl a su merced. Decidió esperar el tiempo de Dios. Su discernimiento lo llevó a actuar con paciencia y confiar en que Dios establecería su reinado en el momento adecuado. Este relato nos recuerda que el discernimiento espiritual no se trata solo de tomar decisiones rápidas, sino de permanecer en la paz de Dios mientras esperamos su dirección. A lo largo de la Biblia, la paz se presenta no solo como una señal de la presencia de Dios, sino como el resultado de vivir en armonía con su voluntad. Isaías 26:3 declara: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje subraya que la paz de Dios es tanto una confirmación como un fruto de nuestra confianza en Él. El discernimiento espiritual nos invita a depender completamente de esta paz, reconociendo que la guía de Dios es siempre perfecta. Jesús también enseñó a sus discípulos a usar la paz como un indicador espiritual. En Lucas 10:5-6, al enviarlos a predicar, les instruyó: Cuando entren en una casa, digan primero, paz sea a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, su paz reposará sobre él. Si no, volverá a ustedes. Esta enseñanza muestra cómo la paz no solo es una señal personal, sino también una herramienta para discernir las condiciones espirituales de un lugar o de las personas con las que interactuamos. El discernimiento espiritual expresado a través de la paz nos llama a estar anclados en la palabra de Dios, donde encontramos su dirección y promesas. El Salmo 119, 165 afirma: Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Este versículo nos recuerda que la paz que proviene de Dios es una fuerza activa que nos mantiene firmes en la fe, incluso ante los desafíos más grandes. Esta paz también impacta nuestras relaciones, permitiéndonos actuar con sabiduría y amor en lugar de reaccionar impulsivamente. Romanos 12:18 nos exhorta: Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto nos recuerda que el discernimiento espiritual no solo guía nuestras decisiones personales, sino que nos capacita para ser instrumentos de paz en nuestras comunidades. El discernimiento espiritual no opera de manera aislada, está profundamente ligado a nuestra relación con Dios
y a nuestra disposición a escuchar su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. Hebreos 12:14 nos exhorta: esfuércense por vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo nos enseña que la paz no solo es una evidencia de discernimiento, sino también una señal de nuestra comunión con Dios. Cuando reflexionamos sobre cómo la paz de Dios se relaciona con el discernimiento espiritual, somos desafiados a buscar esta paz en cada aspecto de nuestra vida, permitiendo que sea la brújula que guíe nuestras decisiones y la prueba de que estamos en alineación con su voluntad. A través de esta paz, aprendemos a confiar en que su Espíritu nos guía, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. Y en esa confianza, encontramos la seguridad de que estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. El discernimiento espiritual encuentra su base más sólida en la palabra de Dios. Las Escrituras son el filtro divino que nos permite diferenciar lo verdadero de lo falso, lo justo de lo corrupto y lo santo de lo profano. A través de sus páginas, Dios revela su carácter, sus propósitos y su voluntad, dándonos la dirección necesaria para navegar en un mundo lleno de engaños. El Salmo 119:105 nos recuerda: tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Este versículo resume perfectamente la esencia del discernimiento espiritual, la capacidad de ser guiados por la luz de la verdad divina. El discernimiento espiritual no opera separado de la palabra de Dios, sino que está profundamente arraigado en ella. La Biblia no solo contiene la verdad, sino que también actúa como una protección contra el engaño. En un mundo donde las falsedades pueden presentarse de manera atractiva, el discernimiento nos capacita para evaluar cada enseñanza, pensamiento y convicción a la luz de la Escritura. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes en primera a los Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio no es opcional para aquellos que desean seguir la voluntad de Dios, sino un requisito fundamental para vivir una vida guiada por su Espíritu. Desde los tiempos antiguos, Dios ha demostrado que su palabra es la referencia principal para el discernimiento. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, no solo se trataba de un conjunto de reglas, sino de una manifestación de la santidad y justicia de Dios. Era un manual de vida que enseñaba al pueblo a distinguir entre lo puro y lo impuro, lo aceptable y lo inaceptable. Este mismo principio sigue vigente hoy. Las Escrituras continúan siendo la guía eterna que orienta nuestras decisiones y nuestro caminar con Dios. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a identificar lo que está alineado con la palabra de Dios, sino que también expone lo que no lo está. Hebreos 4:12 describe la Escritura como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje revela el poder de la palabra de Dios, que no solo ilumina el camino, sino que también confronta nuestras motivaciones más profundas. En el ministerio de Jesús, vemos cómo usó la palabra para discernir y responder a la tentación. Cuando el diablo intentó desviarlo en el desierto, Jesús respondió en cada ocasión con: escrito está. Mateo 4:4, 7, 10. Su ejemplo demuestra que el discernimiento espiritual no se basa en nuestras emociones o intuiciones, sino en el conocimiento y la aplicación de la Escritura. Al hacerlo, Jesús no solo resistió la tentación, sino que también mostró que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para mantenerse firme en la verdad y resistir el engaño. El discernimiento espiritual nos impulsa a profundizar en las Escrituras, no como un ejercicio intelectual, sino como un camino para conocer la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje destaca que la palabra de Dios no solo nos guía, sino que nos equipa con todo lo necesario para discernir y actuar conforme a su voluntad. El discernimiento espiritual también nos protege de las distorsiones de la verdad.
Pablo advirtió en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta exhortación resalta la importancia de evaluar todas las enseñanzas y doctrinas a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento no solo identifica lo correcto, sino que también nos alerta sobre las doctrinas falsas que pueden desviarnos del camino de la verdad. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de cómo el discernimiento espiritual, arraigado en la palabra de Dios, dirigió a los creyentes hacia su propósito. Un ejemplo claro es el de los bereanos, mencionados en Hechos 17:11. Ellos escuchaban la predicación de Pablo, pero no la aceptaban sin cuestionar, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Su actitud demuestra que el discernimiento implica una búsqueda constante de la verdad, basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es un filtro, sino también una fuente de sabiduría que nos capacita para discernir correctamente. Proverbios 2:6 nos dice: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Este versículo enfatiza que el discernimiento no es el resultado de la inteligencia humana, sino un don divino que fluye de nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con su palabra. El discernimiento también nos ayuda a aplicar las Escrituras en la vida cotidiana, permitiéndonos tomar decisiones que glorifiquen a Dios. En el Salmo, uno se describe a la persona que medita en la ley de Dios como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este pasaje nos muestra que el discernimiento no es solo teórico, sino profundamente práctico, influyendo en todas las áreas de nuestra vida y llevándonos a tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios. En un mundo donde hay innumerables voces compitiendo por nuestra atención, el discernimiento espiritual nos llama a enfocarnos en la voz de Dios, revelada en su palabra. Jesús declaró en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo resalta que el discernimiento es, en última instancia, una consecuencia de nuestra relación con Cristo, quien nos guía y nos capacita para reconocer su verdad en medio del caos del mundo. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a conocer la verdad, sino que también nos reta a vivir conforme a ella. Santiago 1:22 nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este llamado nos recuerda que el discernimiento no es solo conocimiento, sino obediencia a la verdad revelada por Dios. En cada aspecto de nuestra vida, el discernimiento espiritual nos invita a depender completamente de la palabra de Dios, permitiendo que sea nuestra guía constante. Cuando este don se cultiva mediante el estudio y la meditación en las Escrituras, nos capacita para enfrentar los desafíos, resistir el engaño y vivir una vida que honra a Dios en todo momento. El discernimiento espiritual no solo revela la verdad, sino que también expone lo oculto. Es una capacidad que permite identificar intenciones, descubrir engaños y reconocer aquellas influencias que, aunque parecen inofensivas, pueden desviar el corazón del propósito divino. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas y las palabras pueden disfrazar motivaciones ocultas, el discernimiento actúa como una luz que atraviesa las sombras y revela la realidad detrás de lo superficial. En 1 Samuel 16:7, el Señor advierte: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio es la base del discernimiento espiritual, que no se queda en lo aparente, sino que revela lo que está profundamente escondido. Las Escrituras nos enseñan que el enemigo se disfraza de luz para engañar. En 2 Corintios 11:14-15, Pablo advierte: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este pasaje subraya la importancia del discernimiento para identificar las estrategias del enemigo y evitar caer en engaños sutiles que pueden parecer correctos a simple vista, pero que en realidad desvían del camino de Dios. Cuando Jesús caminó entre los hombres, su discernimiento reveló continuamente las intenciones ocultas de quienes lo rodeaban. En una ocasión,
Los fariseos intentaron tenderle una trampa al preguntarle si era lícito pagar impuestos al César. Jesús, conociendo su hipocresía, respondió: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Mateo 22, 18 a 19. Este ejemplo ilustra cómo el discernimiento no solo descubre la verdad detrás de las palabras, sino que también desarma las trampas del enemigo con sabiduría divina. El discernimiento espiritual no se limita a las palabras o acciones visibles, sino que también penetra en sistemas y estructuras que parecen justas, pero que en realidad están basadas en la corrupción. En Apocalipsis 13 se describe una bestia que engaña a los habitantes de la tierra con señales y prodigios. Este pasaje es una advertencia clara de que el discernimiento no es una opción, sino una necesidad para el pueblo de Dios, especialmente en tiempos donde la falsedad se mezcla con la verdad. Este don también protege a la comunidad de fe de influencias que pueden parecer beneficiosas, pero que en realidad buscan dividir y debilitar. En el libro de Hechos encontramos el caso de una esclava que seguía a Pablo y sus compañeros diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 17. Aunque sus palabras eran ciertas, el espíritu que la impulsaba no era de Dios. Pablo, discerniendo esto, reprendió al espíritu y la liberó. Este evento demuestra que incluso aquello que parece alineado con la verdad puede tener motivaciones incorrectas, y que el discernimiento es esencial para identificar lo que realmente proviene de Dios. El discernimiento espiritual no solo expone el engaño, sino que también guía a los creyentes hacia decisiones sabias que glorifican a Dios. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La dependencia total en Dios activa el discernimiento, permitiéndonos caminar con seguridad aún en medio de la incertidumbre. Además, este don no solo opera en momentos de conflicto o tentación, sino que también capacita para reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. En Génesis 28, 16, Jacob, al despertar de un sueño, exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Su discernimiento le permitió darse cuenta de la presencia de Dios, algo que podría haber pasado desapercibido si no hubiese estado espiritualmente alerta. La Biblia enseña que el discernimiento no es un don que se posea de manera automática, sino que debe ser cultivado y ejercitado. Hebreos 5:14 declara: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica que, aunque el discernimiento es un regalo de Dios, requiere una práctica continua para crecer en sensibilidad espiritual y ser capaz de distinguir correctamente entre lo que es de Dios y lo que no lo es. El discernimiento espiritual también actúa como un escudo que protege la integridad del pueblo de Dios. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo enfatiza la importancia de estar espiritualmente alerta y preparados, reconociendo que las verdaderas batallas no siempre son visibles, sino que ocurren en el ámbito espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el discernimiento fue clave para el avance del plan de Dios. En el primer Rey 3, Salomón pidió a Dios un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Este don le permitió gobernar con sabiduría y justicia. Un ejemplo notable es su famoso juicio entre dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Con astucia, Salomón propuso partir al niño en dos, y la verdadera madre, movida por amor, prefirió cederlo antes que verlo morir. Esta historia muestra cómo el discernimiento no solo identifica la verdad, sino que también es un instrumento de justicia y restauración. El discernimiento espiritual no solo expone lo que está mal, sino que también capacita para responder con sabiduría.
En lugar de reaccionar impulsivamente, nos permite actuar con prudencia en el momento oportuno. Eclesiastés 3:1 nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este principio aplicado al discernimiento nos recuerda que cada palabra, decisión y acción deben ser guiadas por el tiempo y la voluntad de Dios. El discernimiento nos llama a depender completamente del Espíritu Santo, quien es la fuente de este don. En Juan 16:13, Jesús promete: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de claridad y sabiduría. A través del discernimiento, el Espíritu nos equipa para caminar con confianza, sabiendo que Él nos dirige siempre hacia lo que glorifica a Dios. Este don, cuando se ejerce con humildad y dependencia de Dios, no solo nos protege de los peligros espirituales, sino que también nos capacita para ser instrumentos de edificación y restauración en el reino de Dios. El discernimiento espiritual no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su propósito. Al crecer en discernimiento, no solo nos volvemos más conscientes de las estrategias del enemigo, sino que también aprendemos a reconocer la voz de Dios con mayor claridad y certeza. Así, el discernimiento espiritual se convierte en un aliado esencial en nuestra vida de fe. Nos ayuda a ver más allá de lo visible, a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y a caminar en la verdad, sin ser desviados por lo que parece correcto a simple vista. Es un regalo valioso que debemos buscar, cultivar y usar con sabiduría, recordando siempre que su propósito final es guiarnos más cerca de Dios y ayudarnos a vivir en su luz. El discernimiento espiritual también juega un papel crucial en nuestra vida diaria, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. No se trata solo de identificar lo que es bueno o malo, sino de comprender lo que es mejor dentro del plan divino. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Este versículo enfatiza la relación entre nuestros planes y la soberanía de Dios, mostrando que el discernimiento es el puente que nos permite alinearnos con su propósito. Quienes poseen discernimiento espiritual desarrollan una perspectiva diferente. No se dejan llevar únicamente por lo que es visible o inmediato, sino que buscan la dirección de Dios en cada paso, confiando en que Él revela lo que es mejor. Esto no significa que recibirán todas las respuestas de inmediato, sino que aprenderán a depender de Dios con la certeza de que sus caminos siempre conducen a lo correcto. En Salmos 37:23 se afirma: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esta promesa nos recuerda que el discernimiento está directamente ligado a una vida que busca agradar a Dios en cada aspecto. Este don no es una simple intuición ni una reacción espontánea, sino una práctica de rendición constante a la guía de Dios. Muchas veces, esto requiere paciencia y disposición para esperar el momento adecuado. Isaías 40:31 lo expresa así: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera en Dios no es un tiempo de inactividad, sino un proceso en el que aprendemos a confiar, buscar y actuar según su dirección, asegurando que nuestras decisiones estén en armonía con su voluntad. De Dios a través del ayuno y la oración antes de presentarse ante el rey, demostrando que el discernimiento opera con mayor claridad cuando se acompaña de comunión con Dios. Este don también nos ayuda a evaluar con sabiduría las opciones que se presentan, evitando decisiones impulsivas. Pablo lo expresa en 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí se resalta que el discernimiento no se limita a distinguir entre el bien y el mal, sino que también nos ayuda a elegir lo que es más beneficioso y alineado con el propósito divino. El discernimiento no siempre nos llevará por el camino más fácil o lógico, pero sí nos dirigirá hacia el camino correcto. En Mateo 7:13-14, Jesús habla sobre la senda estrecha que lleva a la vida y cómo pocos la encuentran. Este camino, aunque desafiante, es el que el discernimiento espiritual nos ayuda a identificar y seguir, incluso cuando parece ir en contra de nuestras expectativas. Para tomar decisiones alineadas con Dios, es fundamental tener un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la dirección parece incierta. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un plan detallado ni explicaciones, pero su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de una nación. Este ejemplo ilustra que el discernimiento nos llama a confiar plenamente en Dios y a actuar en fe, aunque no veamos el panorama completo. El discernimiento también nos protege de decisiones impulsadas por emociones momentáneas. Jeremías 17:9 advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo enfatiza la necesidad de depender de la dirección de Dios en lugar de nuestros propios sentimientos. A través del discernimiento, aprendemos a distinguir entre lo que queremos hacer y lo que Dios nos está guiando a hacer. El discernimiento espiritual, al estar en conexión con la guía divina, nos permite actuar con valentía cuando es necesario y esperar con paciencia cuando la situación lo requiere. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta enseñanza nos recuerda que el discernimiento no solo nos ayuda a saber qué hacer, sino también a comprender cuándo hacerlo. Este don no funciona de manera aislada, sino que está profundamente ligado a nuestra comunión con Dios, la cual se fortalece mediante la oración, la meditación en su palabra y la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús nos asegura: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa nos da la confianza de que, cuando buscamos a Dios, su Espíritu Santo nos dirigirá con claridad y nos ayudará a tomar decisiones alineadas con su propósito. El discernimiento espiritual transforma la manera en que enfrentamos los desafíos y oportunidades. No se trata simplemente de encontrar soluciones rápidas, sino de aprender a caminar en obediencia y fe, confiando en que Dios nos lleva en la dirección correcta. A través de este don, aprendemos a rendir nuestras vidas completamente a Él, permitiendo que su sabiduría nos guíe y gobierne cada una de nuestras acciones. En la medida en que ejercitamos el discernimiento, nos damos cuenta de que este don no solo es útil para evitar errores o peligros, sino que también nos permite reconocer oportunidades divinas que podrían pasar desapercibidas si no estuviéramos espiritualmente atentos. En Hechos 8, Felipe es guiado por el Espíritu para encontrarse con el eunuco etíope. A simple vista, parecía un encuentro casual, pero su discernimiento lo llevó a evangelizar a un hombre que, a su vez, llevó el mensaje del Evangelio a su nación. Este ejemplo nos enseña que el discernimiento no solo nos protege de tomar malas decisiones, sino que también nos abre puertas a experiencias que fortalecen nuestro caminar con Dios. A veces, la diferencia entre aprovechar una oportunidad divina y perderla radica en nuestra capacidad de reconocer la dirección de Dios en los pequeños detalles. También es importante recordar que el discernimiento espiritual nos ayuda a desarrollar relaciones saludables. Nos permite identificar a las personas que edifican nuestra fe y nos aleja de influencias que pueden desviarnos del camino de Dios. En Proverbios 13:20 se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A través del discernimiento podemos evaluar con quién nos rodeamos y asegurarnos de que nuestras amistades y relaciones estén alineadas con la voluntad de Dios. En última instancia, el discernimiento espiritual no es un don para beneficio personal, sino una herramienta para servir mejor a Dios y a los demás.
nos permite ser consejeros sabios, tomar decisiones que glorifican a Dios y vivir una vida que refleje su verdad. Cuando se ejerce con humildad y dependencia del Espíritu Santo, el discernimiento nos convierte en instrumentos de edificación, sanidad y dirección dentro del cuerpo de Cristo. Por ello, debemos buscar crecer en este don, pidiendo a Dios que nos ayude a afinar nuestra sensibilidad a su voz. Como dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al buscar constantemente la dirección de Dios, nos aseguramos de que cada paso que damos nos acerque más a su propósito y nos permita vivir de acuerdo con su perfecta voluntad. El discernimiento espiritual no solo nos guía en nuestras decisiones diarias, sino que también nos protege de engaños y confusiones que podrían desviarnos del camino de Dios. En un mundo lleno de información contradictoria y filosofías engañosas, este don actúa como un filtro que nos ayuda a distinguir lo que proviene de Dios y lo que no. Como se nos advierte en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este llamado a examinar con cuidado lo que escuchamos y creemos subraya la importancia del discernimiento en nuestra vida espiritual. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de cómo este don ha sido crucial para proteger a los creyentes del error. En Hechos 5, Pedro, mediante el discernimiento, descubrió el engaño de Ananías y Zafira, quienes intentaron mentir al Espíritu Santo respecto a su ofrenda. Sin esta capacidad para ver más allá de las apariencias, la comunidad cristiana primitiva podría haber sido contaminada y la deshonestidad. Este episodio nos recuerda que el discernimiento no solo es un don personal, sino una herramienta para la preservación de la pureza y la verdad dentro del pueblo de Dios. El discernimiento espiritual también nos ayuda a reconocer las oportunidades que Dios coloca en nuestro camino. No todas las puertas abiertas son una señal de aprobación divina, y no todas las dificultades significan que debemos retroceder. En Hechos 16, 6-7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Aunque podrían haber visto esto como un obstáculo, su discernimiento les permitió entender que Dios tenía otros planes. Poco después, Pablo recibió la visión del varón macedonio, llamándolo a predicar en Europa. Este ejemplo ilustra cómo el discernimiento nos ayuda a interpretar correctamente las circunstancias y a seguir la dirección de Dios con confianza. Otra área en la que el discernimiento es vital es en la identificación de la verdadera enseñanza bíblica. Jesús advirtió en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En una época donde abundan las interpretaciones distorsionadas de la Biblia, el discernimiento nos permite evaluar si una enseñanza realmente está basada en la palabra de Dios o si ha sido adulterada para ajustarse a los deseos humanos. Este don nos capacita para comparar lo que se predica con la Escritura y asegurarnos de que nuestra fe esté edificada sobre la verdad. Además, el discernimiento nos prepara para enfrentar tiempos de prueba con sabiduría. En Daniel 1, el profeta y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde se les ofreció comida y educación que no estaban alineadas con la ley de Dios. A pesar de la presión cultural, Daniel discernió que debía mantenerse fiel a sus convicciones espirituales. Como resultado, Dios le dio gracia y sabiduría y eventualmente lo elevó a una posición de influencia en el reino. Su historia nos enseña que el discernimiento no solo es útil en momentos de crisis, sino que también es clave para mantenernos firmes en nuestra fe a largo plazo. En nuestra vida cotidiana, el discernimiento nos ayuda a evitar decisiones impulsivas o emocionalmente cargadas que podrían traer consecuencias negativas. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Confiar en nuestra propia percepción sin buscar la guía de Dios puede llevarnos a elecciones que parecen correctas en el momento, pero que nos alejan de su voluntad. A través del discernimiento, aprendemos a depender de la dirección divina en lugar de nuestra limitada perspectiva humana. Este don también nos ayuda a identificar las relaciones que edifican nuestra fe
y aquellas que pueden ser una influencia negativa. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aunque estamos llamados a amar y servir a todos, el discernimiento nos permite reconocer cuando una relación nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a Él. Otro aspecto importante del discernimiento es la capacidad de reconocer el tiempo de Dios. En Eclesiastés 8:5-6 se nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quiere hay tiempo y juicio. Muchas veces lo que Dios nos muestra puede ser correcto, pero si lo hacemos en el momento equivocado, podemos perder el impacto y la bendición que Él ha preparado. A través del discernimiento, aprendemos a movernos en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él abre las puertas en el momento adecuado. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a evitar errores, sino que también nos permite identificar las oportunidades de crecimiento y servicio que Dios pone en nuestro camino. En Gálatas 6:10 se nos anima: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con discernimiento podemos reconocer las necesidades a nuestro alrededor y saber cuándo Dios nos está llamando a actuar en favor de otros. Para desarrollar este don es fundamental tener una vida de oración y estudio constante de la palabra de Dios. En Salmo 119:66, el salmista ora: enséñame buen juicio y conocimiento, porque tus mandamientos he creído. Este versículo nos muestra que el discernimiento es algo que se aprende y se fortalece al sumergirnos en la verdad de Dios. Cuanto más conocemos su palabra, más afinada será nuestra capacidad para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. El discernimiento espiritual también nos ayuda a evitar caer en la trampa del orgullo y la autosuficiencia. En Santiago 3:17 se nos dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este pasaje nos recuerda que el verdadero discernimiento no solo es intelectual, sino que se manifiesta en la humildad y el amor hacia los demás. A medida que crecemos en discernimiento, comenzamos a experimentar una mayor paz y confianza en nuestras decisiones. Filipenses 4:7 nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando permitimos que el discernimiento guíe nuestra vida, nos alejamos de la ansiedad y la incertidumbre, porque sabemos que estamos caminando en la dirección correcta. En última instancia, el discernimiento espiritual es un regalo de Dios para aquellos que desean vivir en comunión con Él y cumplir su propósito en la tierra. No es un don para jactarse ni para juzgar a los demás, sino una herramienta para amar mejor, servir con mayor eficacia y vivir una vida que refleje la gloria de Dios. A través de este don, podemos estar seguros de que cada paso que damos está alineado con su plan y que, al final de nuestra jornada, habremos cumplido el propósito para el cual fuimos creados. El discernimiento espiritual nos permite desarrollar una sensibilidad especial hacia la voz de Dios y su dirección en nuestra vida. Es un don que se fortalece con la práctica, la oración y la comunión constante con el Espíritu Santo. A medida que lo ejercitamos, aprendemos a diferenciar entre nuestros propios pensamientos, las influencias externas y la genuina guía de Dios. Como dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo subraya que el discernimiento es un músculo espiritual que debe ser entrenado y afinado con el tiempo. Un aspecto fundamental del discernimiento es la capacidad de reconocer cuándo Dios nos está llamando a actuar y cuándo nos está pidiendo esperar. Muchas veces, el deseo de tomar decisiones rápidas puede llevarnos por caminos equivocados. En el primer libro de Samuel 13, Saúl, impaciente por la llegada de Samuel, ofreció un sacrificio que no le correspondía hacer. Como consecuencia, perdió la bendición de Dios y su reino fue entregado a otro.
Este episodio nos enseña que el discernimiento no solo implica saber qué hacer, sino también entender cuándo hacerlo. A la dirección de Dios, incluso cuando no tiene sentido desde una perspectiva humana, es clave para vivir conforme a su voluntad. El discernimiento espiritual también nos ayuda a identificar las pruebas que Dios permite en nuestra vida para nuestro crecimiento. No todo obstáculo es un ataque del enemigo. En ocasiones, Dios usa las dificultades para fortalecer nuestro carácter y aumentar nuestra fe. En Santiago 1:2-3 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Con discernimiento podemos reconocer la diferencia entre una prueba que nos moldea y un ataque que debemos resistir en oración. Asimismo, este don nos capacita para identificar el impacto de nuestras palabras y acciones en los demás. Proverbios 18:21 advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Con discernimiento aprendemos a hablar con sabiduría, a edificar en lugar de destruir y a ser canales de bendición en la vida de otros. Jesús mismo modeló esta capacidad al saber cuándo hablar con autoridad y cuándo guardar silencio. En muchas ocasiones discernió que no era necesario defenderse, sino confiar en que el Padre obraba a su favor. El discernimiento espiritual también nos ayuda a evaluar nuestras propias motivaciones. Jeremías 17:9 nos recuerda: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Muchas veces, nuestras propias emociones o deseos pueden nublar nuestro juicio. Sin embargo, el discernimiento nos permite examinar si nuestras intenciones están alineadas con la voluntad de Dios o si estamos actuando por interés personal. David comprendió esta verdad y oró en el Salmo 139, 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Otro beneficio del discernimiento es que nos ayuda a mantenernos alejados de las distracciones que pueden apartarnos de nuestro propósito. En Lucas 10, cuando Marta estaba ocupada con muchas tareas, mientras María se sentaba a los pies de Jesús, Él le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10:41-42. Este pasaje nos enseña que no todo lo que parece importante es realmente prioritario. Con discernimiento, aprendemos a enfocar nuestra energía en lo que realmente tiene valor eterno. El discernimiento también es clave en el liderazgo espiritual. Aquellos que tienen la responsabilidad de guiar a otros necesitan la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas. En el primer Rey 3, Salomón pidió discernimiento para gobernar a Israel, y Dios le concedió sabiduría como a nadie antes que él. Su capacidad para juzgar con justicia se hizo evidente cuando resolvió el conflicto entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un bebé. Su discernimiento no solo reveló la verdad, sino que también restauró el orden y la justicia. Este relato nos muestra que el discernimiento no solo beneficia al individuo, sino también a toda la comunidad que lo rodea. El discernimiento espiritual también nos ayuda a entender el propósito detrás de las circunstancias que enfrentamos. En Génesis 50:20, José, después de haber sido vendido por sus hermanos y pasado años en prisión, declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Su capacidad de ver la mano de Dios incluso en las situaciones más adversas le permitió perdonar y caminar en el propósito divino. De la misma manera, cuando desarrollamos el discernimiento, dejamos de ver las dificultades como castigos y comenzamos a reconocerlas como oportunidades para crecer y confiar más en Dios. El discernimiento también se manifiesta en nuestra vida cuando aprendemos a distinguir entre la voz de Dios y las voces del mundo. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. En un mundo lleno de distracciones, aprender a reconocer la voz de Dios es esencial para no desviarnos del camino correcto. El discernimiento nos permite sintonizarnos con la dirección del Espíritu Santo y evitar caer en confusión.
Por otro lado, este don también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos oposición. En Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-nego discernieron que no debían inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, aun cuando esto significaba ser lanzados al horno de fuego. Su discernimiento los llevó a confiar en que Dios los salvaría, pero incluso si no lo hacía, estaban decididos a no comprometer su fe. Su valentía y firmeza fueron recompensadas cuando Dios los protegió y usó su testimonio para impactar a toda una nación. Finalmente, el discernimiento espiritual nos prepara para el retorno de Cristo. Jesús advirtió en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. En los últimos tiempos, habrá muchas falsas doctrinas y señales engañosas que intentarán desviar a los creyentes, pero aquellos que caminen en discernimiento estarán atentos y preparados, sin dejarse llevar por el engaño. En Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes nos muestra que solo las prudentes, que tenían suficiente aceite en sus lámparas, estaban listas cuando llegó el esposo. Esto nos recuerda que el discernimiento nos ayuda a estar siempre preparados espiritualmente. En conclusión, el discernimiento espiritual es un regalo invaluable que nos permite vivir con sabiduría, evitar el error y caminar en la voluntad de Dios. No es un don reservado solo para unos pocos, sino algo que todos los creyentes pueden desarrollar a través de la oración, la comunión con Dios y el estudio de su palabra. Cuando cultivamos este don, aprendemos a reconocer la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida y a tomar decisiones que reflejen su propósito. Que podamos buscar este discernimiento con humildad, permitiendo que Dios nos guíe en cada paso que damos. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, sino que también nos permite caminar con confianza, sabiendo que Él nos guía en cada paso. Este don nos da la capacidad de ver más allá de lo superficial, de entender los tiempos y de actuar con sabiduría en cada circunstancia. En Eclesiastés 8:5 se nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Este versículo nos recuerda que el discernimiento no solo nos ayuda a reconocer lo correcto, sino también a entender el momento oportuno para cada acción. Uno de los aspectos más valiosos del discernimiento espiritual es su capacidad para ayudarnos a distinguir entre la verdad y el error. En un mundo lleno de falsas doctrinas y filosofías engañosas, el discernimiento nos permite identificar lo que proviene de Dios y lo que no. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte que vendrá el tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Este pasaje nos recuerda la importancia de estar anclados en la verdad de Dios y de no dejarnos llevar por enseñanzas que suenan atractivas, pero que en realidad distorsionan el evangelio. El discernimiento también nos protege del engaño espiritual. Jesús advirtió en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchas veces, lo que parece correcto a simple vista puede ser una trampa. Sin discernimiento, podemos ser fácilmente influenciados por personas o ideologías que no reflejan la verdad de Dios. Sin embargo, cuando dependemos del Espíritu Santo para guiarnos, podemos reconocer las señales de alerta y alejarnos de lo que no proviene de Él. Este don no solo se aplica a cuestiones espirituales, sino también a nuestras relaciones y decisiones diarias. Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Con discernimiento, podemos evitar situaciones dañinas y rodearnos de personas que realmente edifiquen nuestra vida. No se trata de vivir con desconfianza, sino de pedirle a Dios sabiduría para reconocer quiénes tienen buenas intenciones y quiénes pueden llevarnos por caminos equivocados. Además, el discernimiento nos ayuda a interpretar correctamente las señales de Dios en nuestra vida. Muchas veces, Él nos habla a través de circunstancias, pero sin discernimiento podríamos malinterpretar su mensaje. En 1 Reyes 19, Elías esperaba que Dios se manifestara en el viento, el terremoto y el fuego, pero finalmente lo encontró en un suave susurro.
Esto nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos y que necesitamos sensibilidad espiritual para percibir su dirección. Otro beneficio del discernimiento es que nos ayuda a responder correctamente a los ataques del enemigo. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Sin discernimiento, podríamos reaccionar de manera equivocada a las pruebas y conflictos pensando que son solo problemas naturales, cuando en realidad podrían ser ataques espirituales. Pero cuando caminamos en discernimiento, sabemos cómo orar, cómo resistir y cómo mantenernos firmes en la fe. El discernimiento también es fundamental para quienes tienen el llamado de enseñar o liderar dentro del pueblo de Dios. En 1 Timoteo 3, Pablo describe los requisitos para los líderes de la iglesia, y entre ellos se encuentra la capacidad de manejar bien la palabra de verdad. Un líder sin discernimiento puede ser fácilmente engañado o llevar a otros por caminos equivocados. Pero aquellos que buscan la dirección de Dios y dependen de su espíritu pueden guiar con sabiduría y edificar a los que están bajo su cuidado. La importancia del discernimiento también se ve en cómo enfrentamos las pruebas de la vida. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría cuando nos falta, asegurándonos que Dios la dará generosamente. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer, pero el discernimiento nos ayuda a ver más allá de la dificultad y a confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Cuando enfrentamos desafíos con discernimiento, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, aprendemos a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? El discernimiento espiritual no solo nos protege, sino que también nos equipa para ayudar a otros. En Gálatas 6:1 se nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando tenemos discernimiento, podemos ver más allá del error de una persona y comprender sus luchas internas. En lugar de juzgar apresuradamente, buscamos formas de restaurar y guiar con amor. Este don también nos ayuda a mantenernos enfocados en la eternidad. En Colosenses 3:2 se nos exhorta a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sin discernimiento, es fácil dejarnos llevar por las preocupaciones temporales y perder de vista nuestro propósito eterno. Pero cuando aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, tomamos decisiones que reflejan nuestra identidad como ciudadanos del cielo. El discernimiento espiritual nos da claridad en un mundo lleno de incertidumbre. Nos ayuda a navegar con sabiduría, a evitar el engaño y a permanecer en la voluntad de Dios. Pero sobre todo, nos acerca más a Él, permitiéndonos conocer su corazón y caminar en su verdad. Es un don invaluable que transforma nuestra vida y la de quienes nos rodean. Que podamos pedirle a Dios que nos lo conceda y que aprendamos a usarlo para su gloria. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo reconocer si posees el don del discernimiento espiritual? La Biblia enseña en 1 Corintios 12:10 que el Espíritu Santo otorga diferentes dones, entre ellos la capacidad de distinguir entre los espíritus. Aunque este don puede ser sutil, su impacto es profundo, ya que permite reconocer la verdad en medio de un mundo de incertidumbre. Hoy analizaremos 4 señales que pueden indicar que has recibido esta bendición especial. ¿Estás listo para comprender cómo este don puede ayudarte a estar más alineado con la voluntad de Dios? Esta percepción espiritual no surge por casualidad, ni se trata de una simple habilidad humana. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en aquellos que han sido llamados con un propósito específico. En 1 Corintios 12:10 se menciona claramente que el discernimiento espiritual es uno de los dones distribuidos por el Espíritu según su voluntad. A menudo malinterpretado, este don tiene la capacidad de revelar lo que está oculto, permitiendo distinguir la verdad en medio de la confusión. El discernimiento espiritual es una señal de nuestra relación con Dios, un recurso que nos ayuda a diferenciar lo sagrado de lo profano y lo divino de lo terrenal. Muchas veces no somos plenamente conscientes del valor de este don hasta que nos vemos en situaciones que nos obligan a depender por completo de la dirección de Dios.
A lo largo de la Biblia se pueden encontrar ejemplos de cómo este don ha sido utilizado por Dios para guiar a su pueblo en momentos críticos. Un caso es el del rey Salomón, quien no pidió riquezas ni fama, sino entendimiento para juzgar correctamente. En el primer Rey 3:9, Salomón ruega: concede a tu siervo un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal. Este pasaje resalta que el discernimiento no solo es un don, sino algo que se puede buscar y desarrollar en una relación estrecha con Dios. Pero, ¿cómo saber si este don está activo en tu vida? El discernimiento espiritual no siempre se manifiesta a través de señales visibles o revelaciones extraordinarias. En muchas ocasiones aparece como una convicción interna, una sensación persistente que impulsa a actuar con seguridad, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Una vez, una mujer enfrentaba una decisión crucial y debía escoger entre dos opciones aparentemente similares. A pesar de que ambas parecían beneficiosas, había algo que le generaba inquietud respecto a una de ellas. En oración, pidió dirección a Dios y sintió una gran paz al considerar la otra alternativa. Con el tiempo, comprendió que su elección la había protegido de una situación difícil. Este es el tipo de dirección que solo el Espíritu Santo puede brindar, una conexión directa con Dios que trasciende el entendimiento humano. En el libro de Daniel se encuentra otro ejemplo notable de discernimiento espiritual. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, ninguno de sus consejeros pudo interpretarlo. Sin embargo, Daniel, fortalecido por su relación con Dios, no solo explicó el sueño, sino que también comprendió su verdadero significado. En Daniel 2:20-21, él alaba a Dios diciendo: Él revela lo profundo y lo escondido. No obstante, poseer este don no siempre es fácil. Muchos que lo tienen sienten que perciben cosas que otros ignoran. Tal vez has advertido a alguien sobre un peligro sin que te hayan escuchado, o has sentido una incomodidad inexplicable en ciertos lugares o con ciertas personas. Esto no es coincidencia, es el Espíritu Santo revelándote algo más allá de lo visible. Así como Elías discernió la voz de Dios no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave, 1 Reyes 19:11-13, el discernimiento requiere una escucha atenta y una disposición a recibir lo que Dios quiere mostrar. El discernimiento espiritual no solo es para beneficio personal, sino que también contribuye al crecimiento de la comunidad de fe. En Hechos 5 se narra el caso de Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar a la iglesia con una ofrenda falsa. Pedro, guiado por el discernimiento, descubrió su mentira, dejando en evidencia la gravedad de su acción. Este episodio demuestra cómo el discernimiento puede servir para proteger la integridad de la comunidad cristiana y mantener su pureza. Es fundamental recordar que este don no es algo que pueda manipularse o usarse arbitrariamente. No se basa en emociones o razonamientos humanos, sino en la dirección de Dios. 1 Juan 4. 1 advierte: no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus vienen de Dios. Esta exhortación nos recuerda que el discernimiento exige una vida de oración, estudio de la palabra y comunión con el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, muchos han sido guiados por este don y han visto cambios significativos en sus vidas y en las de quienes los rodean. Un ejemplo es la madre de Moisés, quien percibió que su hijo tenía un destino especial y decidió ocultarlo durante 3 meses, desafiando un decreto real. Su discernimiento no solo salvó a Moisés, sino que también permitió que se cumpliera el plan de Dios para liberar a Israel. Este ejemplo muestra que el discernimiento requiere valentía y fe, especialmente cuando las circunstancias parecen adversas. El discernimiento espiritual también es clave en tiempos de conflicto. Cuando Salomón se enfrentó a la disputa entre 2 mujeres que aseguraban ser la madre del mismo niño, su decisión demostró una profunda sabiduría. En el primer capítulo de Reyes, versículos 25-28, utilizó su discernimiento para revelar la verdad y resolver la situación de una manera que todos reconocieron como divina. Este relato muestra que el discernimiento no solo ilumina la verdad, sino que también facilita la justicia en situaciones difíciles. Este don es una invitación a confiar en Dios. A menudo
no se comprende por qué ciertas cosas se sienten de una manera u otra, pero el discernimiento requiere actuar con fe en lo que Dios revela. Proverbios 3, 5 a 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo resume el corazón del discernimiento espiritual. Una entrega total a la dirección de Dios, incluso cuando la lógica humana no lo entienda. A medida que profundizamos en este tema, es importante recordar que el discernimiento espiritual es un regalo invaluable. No es señal de superioridad, sino una muestra de la gracia de Dios en acción. Es una herramienta que ayuda a enfrentar los desafíos del mundo, guiando siempre hacia la verdad, la justicia y el propósito divino. Si sientes esta sensibilidad espiritual, no la ignores. Cultívala, ora por ella y úsala para glorificar a Dios y servir a los demás. Este don no solo transformará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean, demostrando que incluso en tiempos de incertidumbre, la voz de Dios sigue siendo clara y poderosa. La paz es una necesidad profunda del alma humana, una sensación que sobrepasa el entendimiento y que muchas veces se presenta como una confirmación clara de la dirección de Dios. En el contexto del discernimiento espiritual, la paz actúa como una brújula interna que guía, asegurando que las decisiones tomadas están alineadas con la voluntad divina. Filipenses 4:7 nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no se refiere únicamente a un sentimiento de tranquilidad, sino a una certeza interna que solo el Espíritu Santo puede dar. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es una manifestación del discernimiento espiritual, una señal de que Dios está obrando en medio de la incertidumbre. Las Escrituras están llenas de ejemplos en los que Dios usó su paz para dirigir a su pueblo. Cuando Gedeón fue llamado a liderar a Israel contra los madianitas, buscó una confirmación clara de que Dios estaba con él. En Jueces 6:23 a 24, después de una manifestación divina, el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. En respuesta, Gedeón construyó un altar y lo llamó El Señor es Paz, reconociendo que aquella sensación no era producto de su propia mente, sino de la presencia activa de Dios en su vida. El discernimiento espiritual expresado a través de la paz no significa que el camino estará libre de obstáculos, pero sí garantiza que Dios está en control.